y tener alguna contestación a nuestras inquietudes. Ya, profe, muy amable, gracias. Listo, muy buenas tardes chicos, estoy grabando ya la clase, vamos a comenzar. Hoy día vamos a ver un tema que es el metabolismo, ¿sí? El metabolismo que si lo llegamos a entender bien, nos va a servir genial para poder realizar un periodo de entrenamiento, hacer una guía alimenticia, saber cómo funciona el cuerpo en los momentos y en qué estados de entrenamiento estamos, cómo el cuerpo cambia, cómo el cuerpo metaboliza las cosas, que vamos a hablar de cómo van las cosas, y los tipos de metabolismo que hay, ¿no? Yo iba a dar una clase diferente, pero el fin de semana se me ocurrió algo que me parece que deberían saber. Me parece que deben saber para ustedes, para que ustedes se vayan explicando los sucesos en esto del metabolismo. ¿Listo? Entonces, voy a comenzar poniendo las diapositivas y vamos a ir despacio, ¿sí? Viendo cómo es esto del metabolismo, de qué se trata y cómo nos vamos a ir explicando. ¿Listo? ¿Sí se ven las imágenes, muchachos? ¿Si me pueden ayudar? Sí, ¿Sí? profe. Sí, se ve. Ok. Listo. Vamos a hablar sobre el metabolismo y la nutrición deportiva. Sí, ¿qué es lo que nos debemos de enfocar? Aquí vemos un platito de comida, vemos una persona que está un poco atlética, alguien sobrepasado de peso, y siempre hemos escuchado sobre el metabolismo, ¿no es cierto? Han dicho es que hay diferentes metabolismos. Entonces, ¿quién me puede decir qué entienden por metabolismo? Es El sintetizar metabolismo es el moléculas conjunto de- de reacciones químicas que se dan dentro de las células y Ya. esto para dar energía. Ya, perfecto, pero eso me viene a la mente cuando yo hablo de metabolismo, dicen, lo que pasa es que él come y su metabolismo es lento. A mí me vienen las reacciones químicas de la célula a mi cabeza, ¿o qué me viene? ¿Cuál es la primera idea que a mí me da? Destruir moléculas grandes en más pequeñas, Sí, más pero complejas para sintetizar. ya, sí, puede ser, pero a mí cuando me dicen que alguien tiene el metabolismo lento, me parece que digo, ¿a qué se refiere con metabolismo? ¿O quién tiene el metabolismo lento? A ver, por ejemplo, voy a preguntar. A ver, Estefanía, tú ibas a hablar. Profe, es el proceso de transformación, es un proceso de transformación de los alimentos a proteínas. Ya vamos a hablar. Está bien, es una transformación, pero no los alimentos a proteínas, porque una proteína es un alimento. Pero bueno, esa es la Sí, transformación. perdón. Estefanía, ¿quién tiene un metabolismo lento? ¿O a quién se refiere con un metabolismo lento? Las personas que comen muchas grasas o lípidos, que su organismo, bueno, sí he escuchado que su organismo se pone más lento y en eso el metabolismo. Ya. Sería más o menos una comparación con las vellosidades del intestino, que al comer tanta grasa se vuelven lentas y su cuerpo no puede absorber bien. Ya, perfecto. Vamos asociando, ¿no? Vamos asociando ya las clases anteriores. Juanito, por ahí había un compañero Juanito. Sí, Tú, profe. eh, ¿Y tú qué dirías cuando yo escucho que el metabolismo de esa persona es rápida? ¿A quién se referirán? ¿A qué tipo de persona? ¿A un gordito? ¿A un flaquito? Un flaco. Sí, profe, a los ectomorfos que tienen el metabolismo acelerado y por eso no engordan y son los más delgados. Ya, perfecto. Exacto. También hay características, ¿no? Porque un ectomorfo puede ser que no suba de peso no solo porque tenga el metabolismo lento, sino que, como dice el chiste, y es verdad, sea de huesos pequeños, ¿sí? Una persona con su complexión más grande, huesos grandes,
alto, obviamente va a ser una persona más corpulenta que una pequeña. Bueno, Sería una entonces, persona que realiza ejercicio y por eso sí, tiene un metabolismo acelerado. O sea, por ejemplo, yo les pongo un ejemplo, ¿no? Yo pesaba con 18 años más o menos 50 kilos, ¿no es cierto? Pero yo hacía deporte, entonces, pero mi complexión nunca fue ser grande, siempre soy una persona pequeña, 1,63. Ahora peso 70 kilos porque ya pasaron muchos años de hacer pesas. Bueno, vamos a ver conceptos generales, vamos a ver conceptos generales que nos sirvan para ir entendiendo esta función, ¿no es cierto? Antes de eso, ya estábamos hablando sobre el metabolismo y la nutrición, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué piensan ustedes que es la nutrición? Por ejemplo, vamos a preguntar, a ver, Alex, o bueno, sí, Alex, ¿qué podríamos decir? ¿Qué entendemos por nutrición? Bueno, profe, pues, a mi entender es la forma en la que uno se alimenta, ya sea adecuadamente, creo yo. Perfecto, muy bien, sí, son conceptos. Marlon, ¿qué dirías tú? ¿Qué otro concepto le darías a la nutrición? Sí, profe, la forma de alimentarse o cómo trabajamos el cuerpo mediante los alimentos. Claro, perfecto. Entonces, vamos a ¿Cómo ver asimila también el cuerpo también? claro, cómo asimila, ¿Y cómo obvio. asimila también? Perfecto, porque no es lo mismo, o sea, yo puedo decir que estoy bien nutrido, ¿no es cierto? Y volvemos a lo mismo. Luis toma leche y no le pasa nada. Y él está bien nutrido. Pero resulta que yo tengo intolerancia a la lactosa. Entonces, ese nutriente que de pronto es bueno para Luis, no es bueno para mí. Entonces, yo debo también saber en qué se va a basar la nutrición, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver conceptos pequeños para irnos acercando. La nutrición se refiere a los nutrientes que componen los alimentos, ¿no es cierto? E implica los procesos que suceden en su cuerpo después que ingiere un alimento. Sí, también implica los procesos que sucede después que ingirió el alimento. Sí, o sea, un nutricionista, en este caso un nutricionista, ¿qué verá? Que usted pueda asimilar, ¿no es cierto? Porque entonces no serviría de nada que mande una gran receta, una gran dieta, ¿no es cierto? Y que usted no esté asimilando. Entonces, ¿qué diríamos en ese aspecto, Javier? Perdón, profe, estaba distraído. ¿Me puede Ya, repetir la pregunta, por favor? ¿qué diríamos? Si yo digo que los alimentos, sí, que la nutrición es el proceso que sufren los alimentos o los procesos que sufre el cuerpo después de comer un alimento. Entonces yo diría, la pregunta es, ¿yo puedo hacer una dieta o coger una dieta que veo en el internet porque dicen que baja de peso para mí? ¿Por qué no podría No, hacer eso? profe, usted sabe que hoy en, hoy en día en el internet se encuentran barbaridades, entonces Ya, primeramente se debe hacer un estudio, o sea, con profesionales para que él sea el que nos recomiende la dieta a seguir, depende de las necesidades de uno. claro, pero recuerden que no en todos los equipos ni en todos los lugares. Yo fui profe de colegio y en colegio, en La Salle, que tenía un colegio bastante grande con dinero, pero había solo enfermera y no nos prestaban a la enfermera para el equipo. Entonces usted tiene que hacer de enfermero, de nutricionista, de fisioterapista, de entrenador, de preparador físico. Entonces, bueno, vamos a ver, ¿no es cierto? También dice que son los procesos que suceden en tu cuerpo después de que ingieres alimento. Es decir, la obtención, la digestión, la asimilación y los nutrientes por el organismo. Entonces, ahí estaba lo que dijo Luis, que estaba correcto, que también hay que ver la asimilación, no solo que el producto sea bueno, sino ver la manera de que ese producto sea absorbido. Ya. Vamos a ver el metabolismo, vamos a ver el concepto de metabolismo, o mejor dicho, la etimología de lo que significa metabolismo, que viene de dos voces griegas, que la primera metabol significa cambio y el ismo significa cualidad. O sea, quiere decir que el metabolismo es poder cambiar la cualidad de algo o del alimento que vamos a ingerir.
Es un conjunto, también se puede decir ya un concepto claro, que es un conjunto de reacciones químicas que suceden en la célula después de ingerir los alimentos, ¿sí? Recuerden que sucede en la célula, ¿sí? Que a su vez serán sintetizados, o sea, o procesados, si los queremos decir así, para asimilarlos de mejor manera y transformarlos en combustible o transformarlos en tejido, ¿sí? O simplemente guardarlos hasta el momento de la necesidad requerida en el cuerpo. Bueno, ahí tenemos, ¿no? Un pequeño dibujito en donde vemos cómo la col se vuelve un bíceps. Este pequeño, siempre me gusta ver un poquito esto de las imágenes que son bastante estimulantes. Listo, entonces vamos a ver también que, veamos ahí. ¿Qué entienden ustedes por energía, muchachos? ¿Quién me dice? ¿Qué es la energía? ¿Sabe alguien el Vendría a problema? ser como un combustible para realizar las actividades diarias. ¿No es cierto? La energía es un combustible para hacer las energías diarias. ¿Listo? Entonces, la energía, si se aplica a la nutrición, se diría que es el consumo de alimentos y nutrientes, ¿no es cierto? En este caso, ¿cuál sería nuestra energía? La comida. ¿Y qué es la capacidad de realizar un trabajo? O sea, necesitamos la comida para vivir y también para realizar nuestras actividades físicas, en nuestro caso, y sus funciones metabólicas que se necesita para que el cuerpo pueda vivir. Sí, y se la pueda medir en kilocalorías. ¿Sí? ¿Por qué se la mide en kilocalorías, chicos? ¿Quién me puede decir? ¿Qué es la kilocaloría? ¿Alguien sabe? ¿Cuántas calorías hay en un kilo? La kilocaloría, no, la kilocaloría es una medida. Sí, como decir el metro o el centímetro. Es una medida con la que se mide la energía. La kilocaloría, sí, calorías equivalen a la cantidad de calor. Eso quería yo más o menos si alguien sabía. Es la cantidad de calor que se genera, sí, para elevar la temperatura 1 grado centígrado, 1 gramo de agua. Esa es la energía. Cuando la temperatura de un gramo de agua se eleva, sí. ¿Qué pasaría con esto, cuando la temperatura del cuerpo se eleva 1 grado centígrado? ¿Por qué dicen de agua? ¿Quién me puede decir? A ver, veamos quién está. Marlon. ¿Estás ahí? ¿Me puedes contestar de pronto una pregunta? Sí, profe, dígame, perdón. A ver, Marlon, dime. ¿Cuánto porcentaje de agua tenemos en el cuerpo? ¿Alguien sabe? A ver, Marlon, si no sabes, das el... 80%. ¿Cuánto? 75% de agua. Sí, más o 80. menos entre el 70 y el 70. 70% de agua. Entre el 70 y el 75% de agua, ¿no es cierto? Por eso cuando están gorditas dicen, no estoy gordo, estoy inundado. Yo tengo 75% de agua. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué decimos que es la capacidad de subir 1 grado centígrado una molécula de agua? Porque nuestro cuerpo es mucha agua. Entonces, cuando esta molécula de agua genera, porque el hidrógeno es el que genera mucha energía, sí, se produce primero agua, que sería el sudor, ¿no es cierto? El sudor. Y lo que se desecha sería el CO2. Entonces, cuando una molécula de agua, cuando una molécula se sube 1 grado centígrado, lo que tenemos es, cuando se genera la energía, lo que tenemos es agua y CO2 como resultado en la elevación de la temperatura. ¿Listo? Entonces, ¿para qué hacemos este análisis? Para saber qué es una caloría. Sí, o sea, la caloría que nosotros tenemos no es más que la medición de una temperatura, que es la que va a medir. Entonces, ahora tenemos aquí una pequeña confusión. Todos hablamos de calorías, ¿no es cierto? Pero la unidad, la unidad como el centímetro en las distancias, no es la caloría, es la kilocaloría. Una kilocaloría tiene 1000 calorías.
¿Sí o no? Si yo digo que una persona debe comer 1200 calorías o 1200 kilocalorías, ¿qué sería? Edison. Edison, a ver tú, si yo veo que sabemos que más o menos para podernos alimentar debemos comer entre 1200 y 1400, ¿pero qué? ¿Calorías o kilocalorías? ¿Qué será? Calorías sería, profe. ¿Calorías? Calorías. ¿Quién vota por calorías? Stephanie, ¿calorías? No, ya, No, ya kilocaloría. ya. A ver, ¿quién vota por kilocalorías? María Augusta, Sí, profe, kilocalorías. Juan, Sí, profe, kilocalorías igualmente. Juan Llanos. Kilocalorías, profe. Ya, perfecto. Entonces, cuando nosotros hablamos de calorías, estamos hablando de 1000 veces, como de 1 milímetro. Entonces, nosotros debemos ya identificar las cosas por calorías para poderlas ir ya identificando de manera correcta. ¿Sí? Entonces, vamos aquí a estudiar un poquito. Yo me he ido un poco más atrás, me he ido desde el principio. Profe, Vamos, disculpe, me dime. distraje un poquito. ¿Era calorías o kilocalorías? Kilocalorías. Nosotros vamos a medir las cosas por kilocalorías. Estamos acostumbrados a decir calorías porque es el nombre que recibe la medida de energía, pero en realidad lo que se mide es kilocalorías. Sí, y vamos a encontrar en libros kilocalorías. Entonces, para que ustedes sepan, de pronto vayan a decir, son 1200 kilocalorías y vayan a querer multiplicar por 1000. No, son kilocalorías la primera unidad de medida de la energía. ¿Qué es la kilocaloría? Es la medida de energía, ¿no? ¿Cuánta energía uno va a gastar? Vamos a estudiar un poquito la célula. Sí, vamos a ver que en la célula tenemos dos tipos de célula, ¿sí? Eucariota y la célula procariota. Bueno, yo sé que es difícil saber la diferencia, pero bueno, hagamos la pregunta suelta. ¿Alguien sabe cuál es la célula eucariota y la diferencia de la procariota? Profe, creo que la diferencia entre las dos células es que una pertenece a las bacterias y la otra pertenece a nuestro organismo. La una es animal y la otra es vegetal. No, lo que dijo el compañero también es en las bacterias, ¿sí? Porque los virus, recuerde que son proteínas, los virus no son un ente vivo, ¿no? Ya que la eucariota tiene un núcleo y en la procariota no existe eso, solo es una célula por existir. Perfecto, vamos a explicar un poquito aquí voy a ir esto porque luego vamos a ver en qué encajamos la célula. Primero, la célula animal, que sería la de la izquierda, tiene un núcleo que está revertido y adentro está el ADN. ¿Saben qué es lo que es el ADN, no es cierto? Sí sabemos lo que es el ADN, ¿no es cierto? Todos sabemos lo que es el ADN. Si alguien no sabe, pues no hay problema, estamos aquí para aprender. La idea es que ustedes vayan aclarándose las cosas. ¿Sí? Jorge Villarreal, sí sabemos lo que es el ADN, ¿no es cierto? Sí, profe. ¿Qué es el ADN, Jorge? Son las moléculas. Ya, el ADN no. ¿El ADN qué es? El ADN es nuestros códigos genéticos. ¿Qué es el código genético? No sé si ustedes han visto un espiral que tiene como unas X enrolladas al final, ¿no? Este es lo que nos dice si yo voy a ser pequeño, voy a ser flaco, si soy de raza negra, si soy anglosajón, si soy de raza indígena. Este ADN va a estar dentro del núcleo, en nuestras células. Y en las células procariotas están esparcidas, que son esos como gusanitos morados que vemos aquí. Ahí está el ADN de la bacteria. Sí, no hay ningún recubrimiento. Y no tiene un núcleo, que el núcleo es como el cerebro de la célula. El núcleo es lo que le dice a la célula qué hacer. Y dentro de ese núcleo está el ADN. Y vemos que también en las células de los procariotas, o sea, de las bacterias, no hay otros organelos que son lo que está ahí al lado.
los pequeños organelos que vemos ahí, ¿listo? Que es el aparato de Golgi, bueno, que hay los demás nombres de la célula allí, que ya vamos a ver. ¿Listo? Entonces, ¿dónde está la mitocondria? Que es ese de color rojo que parece que tuviese un gusano en medio, un frijolito, ese es la mitocondria. Y a nosotros luego nos va a importar mucho saber sobre el citoplasma, que sería el líquido que está dentro de la célula, que sería como un huevo frito, ¿no es cierto? Como un huevo. Esa parte viscosa, la clara, sería el citoplasma. Sí, y ese de color rojo que vemos ahí sería la mitocondria. Esas dos cosas luego nos van a interesar mucho. ¿Listo? Pasemos un poquito. Aquí vemos que todos los organismos vivos están constituidos por un número, ¿sí?, de determinadas células, siendo la célula la unidad anatómica. Sí, en donde, ¿qué decíamos? Se generan todas las reacciones químicas del cuerpo. En ese pequeño vamos a encontrar la solución de todas nuestras respuestas con respecto al metabolismo y lo que vamos a ver los demás días. ¿Listo? Vamos a ver también la clasificación de las células, porque no es lo mismo, sí, la célula de las plantas, sí, por ejemplo, las procariotas son células, procariotas se caracterizan por no tener un núcleo definido en su interior, que hablábamos de las bacterias, ¿no? Y las eucariotas poseen su contenido nuclear dentro de una membrana, como decir, de una cáscara, ¿no? Como la del huevo. Los procariotas tienen su material genético disperso en el citoplasma. Sí, los anteriores tienen regado, no hay ninguna membrana que proteja eso. Aquí tenemos la imagen en donde nos vamos a dividir y vamos a ir explicando poco a poco cómo funciona. ¿Listo? Entonces, observen cómo la célula procariota, que sería de una bacteria, y también las eucariotas, que se dividen en dos. Las eucariotas son las células vegetales, sí, y las células animales. O sea, las eucariotas se dividen en dos, en vegetales y animales. Si quieren pueden ir anotando ciertas cosillas, aunque yo ya luego en la noche les paso todo lo que vamos a ver hoy. ¿Listo? Entonces, vemos que estas dos células, sí, son muy parecidas, pero cumplen en el reino animal también una clasificación y una caracterización de cada una. Vamos a ver. La célula animal y sus partes, vamos a ver un poquito, que tenemos la membrana celular, que es la que recubre toda la célula. ¿Sí? ¿Para qué sirve la membrana celular? La membrana celular sirve como barrera, pero no solo como barrera. Permite... Perdona, no te escucho mucho. No, ¿se me escucha, chicos, de pronto porque no le escucho al compañero lo que me dice? Se le escucha, profe. Ya, listo. Entonces, la membrana celular no solo sirve como protección, sino va a permitir absorber nutrientes y desechar lo que quede de esos nutrientes. ¿Listo? Sí, ¿por qué no se aísla por completo? Por esa razón. Porque sirve para poder absorber y desechar nutrientes. Sí, tenemos la pared celular, que es la capa que le sigue a la membrana, que como podríamos decir, después de la piel vienen los músculos, ¿no? Algo así. Tenemos el citoplasma, que es la parte líquida de la célula en donde se van a cumplir unas funciones importantes en el metabolismo. Tenemos el núcleo, que es el cerebro de la célula. Sí, tenemos la membrana nuclear, sí, que es la que le recubre al núcleo para poder hacer sus actividades. Y bueno, y proteger y tener adentro el ADN que tendrán los cromosomas y todo lo demás interesante para poder transferir a las generaciones que vienen. Sí, por ejemplo, si podemos decir que la raza negra es muy fuerte para los deportes, ¿no es cierto? La raza negra tiene una ventaja muscular.
hacia las demás etnias. Bueno, no razas, etnias. Sí. Entonces, ¿qué podemos decir? Que ese núcleo que tiene el ADN dentro, en el nucleolo, que tiene el ADN y adentro están los cromosomas, van a su generación a aportar esa ventaja o esa desventaja. Sí. Entonces, eso es lo que va a tener el núcleo dentro. Y es el cerebro de la célula lo que ordena. Tenemos y el nucleoplasma, que es un núcleo pequeñito dentro del núcleo. Sí. Bueno, tenemos el nucleolo, que habíamos dicho que está dentro del núcleo protegiendo y teniendo la información del ADN. Bueno, tenemos la cromatina, que son otros organelos. Aquí está también la mitocondria. Sí. Entonces, lo que yo quiero que vayan apuntando o separando es el citoplasma y la mitocondria, que son los que más vamos, no es que nada los demás no cumplan ninguna función, sino es de los que más vamos a hablar en estas clases. Del citoplasma y la mitocondria, o a la mitocondria también le llaman citosol. O sea, como decir, después de la mitocondria, todo lo que está afuera es el citosol. Sí, como el espacio que está rodeando la mitocondria. Ya. Vamos a ver el citosol y la mitocondria. Aquí eso les voy a ver. Todavía no, unos 5 minutos. Ya, entonces aquí tienen, miren, esta es la mitocondria, ¿sí? Y ahí está el citosol, ¿sí? Vamos a leer un poquito. A ver si nos puede leer Luis Inga, ya. Que nos lea un poquito sobre el citosol. El citosol es una solución líquida que junta a orgánulos celulares forman el medio intracelular del citoplasma. Representa aproximadamente la mitad del volumen celular. Contiene gran cantidad de proteínas debido a esta gran concentración de proteínas. El citosol es un gel viscoso. Su componente mayoritario es el agua. Perfecto. Entonces nos damos cuenta que en el citosol vamos a encontrar una gran cantidad de proteínas, ¿sí? ¿Quién se acuerda o quién me puede decir qué era una enzima? ¿No? ¿No se acuerdan? Una proteína. Exacto, es una proteína. Sí, entonces muchas reacciones se van a realizar por una enzima. Entonces, ya sabemos que en el citosol hay muchas enzimas, muchas proteínas que van a ayudar a cumplir funciones. ¿Alguien más que me lea? A ver, déjeme ver. Alguien que no. A ver, Daniel Chiriboga, por favor, lee un poquito sobre la mitocondria, las partes grandes nomás, no sus partes. Listo, buenas noches. La mitocondria dice que es un órgano muy importante, es una verdadera central energética o fuente de poder químico. Las mitocondrias utilizan el 95% de oxígeno. ¿Ya? También son organelos de forma ovoide que miden alrededor de unos 2 micras. Perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayor cantidad de concentración del oxígeno no está en el citosol, ¿no es cierto? Está en la mitocondria. Ya vamos a ver luego y vamos a ir diferenciando y vamos a ir asociando ya, ¿sí? ¿Dónde están las cosas? ¿Listo? Entonces, también vimos que es una gran cantidad de energía. Es como un reactor de luz, sí, donde a base del oxígeno y de ciertos componentes que tiene la mitocondria va a poder ir generándose muchas reacciones, ¿sí? Aquí vemos que la mitocondria también tiene ADN en la mitocondria, ¿sí? Tenemos crestas que luego veremos, bueno, luego haremos referencia de eso. Tenemos la matriz de la mitocondria, que es decir, el centro de la mitocondria, ¿no es cierto? Le llaman crestas a los extremos de este como pequeño gusano y el centro que sería la matriz. Bueno, vamos a la clasificación de los seres vivos por sus necesidades nutricionales. A esto quería yo llegar porque sabemos que la nutrición comienza en la célula.
tenemos dos tipos de células, animales y vegetales, en este caso autótrofo y heterótrofos. Sí, autótrofos y heterótrofos. ¿Ya? Entonces, los autótrofos son organismos, sí, productores que producen su propio alimento, mientras que los heterótrofos son consumidores, no producen lo que consumen. Sí, o sea, no pueden producir su propio alimento. ¿Quién me da un ejemplo de un autótrofos, de las células autótrofas? ¿Quién me da un ejemplo? Las plantas. Las plantas, perfecto. Entonces, en consiguiente, los heterótrofos serán los animales. ¿Listo? Animales y el ser vivo, ¿no? El ser humano. ¿Listo? Los autótrofos realizan funciones anabólicas y los heterótrofos catabólicas. Ya vamos, bueno, ya vamos a ver por qué, ¿ya? Vamos a ver por qué. Los heterótrofos, sí, necesitan energía química, mientras que los autótrofos necesitan energía lumínica y química. ¿Quién puede definir un poquito esto? Por ejemplo, los heterótrofos necesitan energía química. ¿A qué se refiere? ¿Qué será una energía química? Sintetizar. ¿Ya? Sintetizar, sí. Y mientras que los autótrofos necesitan energía lumínica y química. Ellos necesitan la energía solar. Ya, ¿y ellos sintetizarán? Bueno, dejémosle ahí a la incógnita. Los autótrofos tienen células de cloroplastos, o sea, la clorofila, porque realizan la fotosíntesis. Los heterótrofos no poseen células con cloroplastos, así que no pueden realizar la Aquí tenemos autótrofos y heterótrofos. Sí, producen su propio alimento. ¿Qué quiere decir esto? Sí, que ellos generalmente van a producir de moléculas inertes, moléculas vivas. Quiere decir que van a coger el CO2, van a coger la luz solar y la van a convertir en una molécula viviente. En este caso sería el oxígeno. Y nosotros cogeríamos esta célula viviente y con la alimentación o con el ejercicio lo que haríamos es botar una célula inerte, ¿no es cierto? Entonces, lo que haríamos es botar CO2, que sabemos que es el ciclo, ¿no?, de la vida. Nosotros botamos CO2, los animales, y las plantas la cogen y la convierten en oxígeno. Ya, entonces vamos a ver el metabolismo, que ya habíamos hablado, que metabol era el cambio y el ismo la cualidad de cambiar estructuras químicas de la materia, y que eran el conjunto de reacciones que se producían dentro de la célula. Ya, ¿quién me puede decir qué es el catabolismo? ¿A qué se refiere con catabolismo? ¿No? A ver, vamos Destruir, no era, profe. Destruir, listo. Entonces, quiere decir que dentro del metabolismo vamos a encontrar el catabolismo. ¿Listo? Ya decía, el catabolismo es el conjunto de reacciones químicas que se encargan del proceso de degradado o descomponer nutrientes orgánicos complejos en sustancias simples, con el objetivo de obtener energía. Sí, útil para las células, sí, y el conjunto de acciones químicas y procesos que necesita realizar. La pregunta es, ¿los autótrofos son anabólicos o catabólicos? Anabólicos. ¿Por qué son anabólicos? Cada vez que yo haga, usted responde, pero con un por qué. ¿Por qué son anabólicos? Porque tienen funciones anabólicas. Sus funciones son anabólicas. Pero, ya, alguien más que le ayude a la compañera. A ver, ¿por qué son anabólicos?
los autótrofos? A ver, déjeme ver. ¿A quién no he preguntado? Jorge Villarreal. ¿Por qué decimos que los autótrofos son anabólicos? Una célula anabólica. ¿Ah? Ya dije una pequeña palabrita anterior cuando estaba hablando sobre los Que autótrofos. producen su propio alimento. Correcto. Y producen moléculas inorgánicas, producen moléculas orgánicas. Ellos son anabólicos. ¿Listo? Ya vamos a ir asociando un poquito estas palabras con lo que es la función. Ya. Ahora, ya habíamos hablado anabólicos, ¿no es cierto? Ahora, entonces, ¿por qué serán si las células que vemos aquí, las plantas, las autótrofas, son anabólicas, las heterótrofas tendrán que ser lo contrario, ¿no es cierto? Catabólicas. Jesús, ¿por qué nosotros seremos catabólicos? ¿Por qué nuestras células serán catabólicas? Jesús, ¿sí me escuchas? Sí, sí. Porque bueno, mediante estas reacciones químicas destruyen, se puede hacer una sustancia para hacerlas más simples y de esta forma aprovecharlas nosotros. Sí, entonces, ¿cuál sería la respuesta? Sería que las células animales son catabólicas porque no generan algo, sino que destruyen y lo que botan es CO2, ¿no es cierto? Ahí están destruyendo. Y las plantas serían anabólicas. O sea, podríamos decir que no podríamos decir, las plantas nos generan el oxígeno y la vida, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, ya podemos ir separando un poquito, ¿sí? Lo que es el anabolismo y el catabolismo de una forma simple, porque ya luego vamos a ver un poco más cómo se va complicando, pero ya podemos saber que hay dos células entre las células animales, que una cumple una función catabólica, que sería crear, y la otra una función anabólica, que sería crear, y una función catabólica, que sería destruir. Vamos a ver un poquito, un video corto de la célula para ver cómo ella funciona, ¿listo? Para que sea un poquito más entendible, ¿listo? La función de la célula. Si se escucha el audio, me hacen solo pulgar arriba para saber que están todos escuchando. ¿Escuchamos el audio? Todos los seres vivos están formados por células. Las formas, tamaños y funciones pueden ser muy distintos, pero todas las células tienen en común la presencia de la membrana celular o plasmática, el citoplasma y el material genético. La membrana plasmática es una delgada bicapa de lípidos y proteínas que, entre otras funciones, protege a la célula y regula la entrada y salida de sustancias. El citoplasma es el material líquido contenido por la membrana plasmática. En él se encuentran las distintas estructuras celulares. La información genética está contenida en la molécula de ADN, que está ubicada en el núcleo celular. En el citoplasma se encuentran las organelas. En las mitocondrias se produce la respiración celular. Los ribosomas pueden estar libres o asociados al retículo endoplasmático rugoso. Son los sitios en los que ocurre la síntesis de proteínas. El retículo endoplasmático es una red de membranas. Se lo denomina rugoso cuando tiene ribosomas asociados y produce y moviliza proteínas. El retículo endoplasmático liso no tiene ribosomas y produce y moviliza grasas y aceites. El complejo de Golgi está constituido por sacos aplanados que reciben sustancias elaboradas en el retículo.
Estas sustancias son distribuidas en la célula o eliminadas de ella. El citoesqueleto es una red de filamentos y fibrillas sumergidas en el citoplasma sobre las que se apoyan las organelas. En las células vegetales se encuentran algunas organelas particulares. Las vacuolas almacenan agua y pueden alcanzar hasta el 80% del volumen celular. Los plástidos son organelas exclusivas de las plantas. Un ejemplo de ellos son los cloroplastos en los que se realiza la fotosíntesis. Algunas células están rodeadas por una pared celular que les otorga sostén y protección. Se encuentran en las plantas, los hongos y las bacterias. En la naturaleza existe una enorme variedad de seres vivos. Pueden ser muy diferentes entre sí, pero todos se originaron a partir de una célula y están constituidos por células que son las unidades estructurales y funcionales de todos los organismos. Como hemos visto, sí que fue algo rápido. Luego igual les voy a subir el videíto. ¿Sí? Es una explicación corta de la importancia que tenemos para poder hacer nuestras funciones. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a ver los procesos endergónicos y exergónicos. Vamos a ver de qué se trata esto. ¿Sí? Déjenme ver. Ya. Un proceso exergónico es aquel, sí, que al llevarse a cabo libera reacciones espontáneas. Sí, o sea, catabolismo. ¿Listo? Hay reacciones espontáneas en las células que se llaman exergónicas y que son las que se las puede denominar como catabolismo. Existen procesos endergónicos, los cuales para efectuarse requieren que el sistema adquiera energía. ¿Listo? Ahorita está un poco complejo, pero lo vamos a ir aclarando. Reacciones no espontáneas o anabolismo. ¿Listo? Entonces vamos a poner un pequeño ejemplo para que ustedes tengan un poco más clara la circunstancia. Sí, aquí tenemos una pequeña imagen, sí, donde nos dice que los endergónicos absorben energía y los exergónicos liberan energía. ¿Listo? Si ponemos una comparación entre los alimentos, ¿no es cierto?, y nosotros, ¿quién hará un proceso exergónico? Los alimentos. Los alimentos, ¿no es cierto? ¿Y quién absorberá? Las células, ¿no es cierto? Entonces, podríamos decir que en la masticación los alimentos generan un proceso exergónico porque van a liberar energía, ¿no es cierto? Y nosotros vamos a absorber esa energía. También podemos decir que los endergónicos absorben calor. O sea, quiere decir que en la masticación, el momento en que se produce energía, también se produce calor. Y los alimentos, al momento de ser destruidos o masticados, van a liberar energía y a liberar calor. ¿Sí? Más o menos eso puede ser un pequeño ejemplo de los procesos endergónicos y exergónicos. Es el proceso que se procesa en una molécula. Sí, hay moléculas que generan energías y otras que van a recibir. Bueno, pasemos a las definiciones. ¿Listo? Nosotros hemos hablado de energía, ¿no es cierto? Y decíamos que era una kilocaloría. Entonces, ¿qué será un ATP? ¿Qué será un ATP? Bueno, ahí está, pueden leer un poquito. ¿Qué será un ATP? ¿El ATP será parte de una caloría? ¿O la caloría parte de un ATP? La caloría es parte del ATP. Sí,
como ustedes pueden ver, el adenosín trifosfato se le llama la moneda de cambio energético. ¿Qué quiere decir esto? Que a nosotros se nos mide la energía que consumimos o que gastamos en calorías, ¿no es cierto? Nosotros decimos, hemos gastado 300 calorías en el ejercicio. Pero no decimos que hemos gastado 1.300, 1.500 o 2.000 ATPs. No hablamos así. ¿Para qué sirve el ATP? Si a nosotros como seres humanos nos sirve la kilocaloría para medir nuestra energía, la moneda de cambio de transferencia celular es el ATP. El ATP va a servir para nuestras células. Por eso yo partía de la célula. Sí. Y vemos que un ATP es igual a 14 kilocalorías. Y se gastan en 0,5 segundos. Eso es lo que nos dura un ATP. Hasta 5 segundos. ¿Listo? Entonces, podemos darnos cuenta que la forma de generar energía en las células va a ser en ATPs. Aquí les he puesto un poquito más de un NADH y un FAD, o sea, un NAD y un FAD, un NAD más y un FAD 2. Estos son transportadores. Sí, dentro del citoplasma, ¿sí se acuerdan dónde está el citoplasma, no es cierto? Para ir hablando más, es la parte acuosa de la célula. Dentro del citoplasma están los NAD, los FAD y los ATP, que son, como lo dice ahí, transportadores. Sirven como carros, sí, que van a llevar la energía al citoplasma, a la mitocondria. Por eso yo les decía que ubiquen bien en una imagen o hagan un dibujito en donde esté el núcleo, el citoplasma, que sería la parte acuosa, y donde está la mitocondria. Sí, entonces estos transportadores lo que van a hacer es llevar energía, tanto el ATP como el NAD y el FAD, llevar energía hacia la mitocondria, donde se van a generar muchas reacciones químicas. Entonces, ¿qué es el NAD y el FAD? Son transportadores, pero el FAD es igual a 2 ATP y el NAD es igual a 3 ATP. ¿Sí? Vamos a seguir viendo. Otra definición que necesitamos saber es la fosfocreatina. ¿Quién ha oído de la fosfocreatina? Javier, ¿tú has oído de la fosfocreatina de pronto? ¿No? ¿Alguien? ¿Ya? Bueno, la fosfocreatina, pero ¿se han oído de la creatina? De la creatina que venden para la gente que hace pesas. ¿Se han oído de esa creatina? ¿No? Ya, bueno, Sí, ya hemos... yo sí he escuchado eso, profe, que lo toman para tener más energía durante el entrenamiento. Correcto. Ahí vamos a ir asociando, ¿y por qué? Esta fosfocreatina, sí, es la amiga del ATP. ¿Qué es el ATP, chicos? La moneda energética. Ya, pero ¿qué es un ATP? Ahí está el nombre. ¿Qué dice ahí en el ATP? ¿Qué dice en el ATP? Adenosín trifosfato. Sí, el adenosín es una sustancia, déjenme ver si se me puede ver. Voy a poner aquí en un cuadrito adenosín, ¿sí? Y voy a poner aquí, el significado de fosfato es la P, ¿no? Esa es la nomenclatura química. ¿Se ve en el cuaderno? ¿Un poco? ¿Sí se ve? ¿Sí ven aquí? Este pequeño de aquí. ¿Sí me pueden? Sí, no estoy enfocando bien. Déjenme ver. Más arriba, profe. Allí. Sí, no se ve. Déjenme ver. A ver, déjenme ver. Déjenme ver. Por ahí, por ahí. Déjenme cambiar de luz Ahí, de pronto. sí. Ahí. Ahí. Es un compuesto adenosín y esto es trifosfato. O sea que tiene tres grupos de fosfatos. Sí. Ahí ustedes pueden leer uno que dice ADP. ¿Qué significa eso? Adenosín difosfático, o sea que no tiene uno, que no hay un fosfato, que solo tiene dos.
¿Listo? Pero para producir energía necesitamos 3 fosfatos. ¿Qué hace la creatina? La creatina, que es esta, déjenme ver, ¿se ve ahí? Estoy un poco en contraluz, creo. Déjenme ver. Sí, profe, sí se ve. Sí, se ve, sí se ve. Sí. Esta creatina va a tener un fosfato. Sí. Y cada vez que esta trifosfato pierda, ella le va a regalar uno. Esa es la función de la creatina. En sí la creatina no da energía, sino regala un fósforo al ATP para poder seguir produciendo energía. Más o menos me hice explicar, chicos. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Daniel. No, profe, está entendido. ¿Sí está entendido? Profe, por favor, repítame otra vez, por favor. Ya, perfecto. Observe. En esta sustancia que está aquí, que va a ser los fosfatos, el adenosín trifosfático, yo tengo 3 fosfatos y un adenosín. Adenosín es esta sustancia de aquí, que está unida a 3 fósforos. Estos 3 fósforos, cada vez que uno se rompe, genera energía. ¿Listo? ¿Qué hace la creatina? Cuando este trifosfato ha perdido un fósforo, se convierte en adenosín difosfático, que dice ahí ADP, que quiere decir adenosín di de 2 y P de fosfato. Cuando esta pierde, esta creatina que está aquí le va a regalar una para que pueda volver a generar energía. ¿Listo? Entonces, la fosfocreatina o la creatina que venden en los gimnasios va a generar esa función. ¿Listo? ¿Por qué les explico ahorita esto? Para que ustedes luego con el proceso vayan identificando los sucesos que van a pasar. ¿Sí? Ahí tenemos un poquito las concentraciones del ATP en la sangre, en el esqueleto, en el músculo esquelético, en el cardíaco y en el liso. Si ustedes ven en el ATP hay 5, 1.5 y 2. Y de creatina hay 20, 2 y 7. Quiere decir que hay más creatina que ATP. ¿Por qué? Porque cada vez que falte fósforo, la creatina, que son más, ¿no es cierto? Hay 5 fósforos y 20 creatinas. Cada vez que a una de los ATPs le falte un fósforo, la creatina le va a regalar uno. Bueno, esa es en sí la función de la fosfocreatina, y ya saben por qué en ciertos gimnasios los que hacen pesas van a buscar esta actividad para tener más fuerza. Ya, bueno, vamos a ver después de estas pequeñas 3 o 4 definiciones que he querido que vayan sabiendo. Vamos a ver los macronutrientes y biomoléculas. ¿Quién me puede decir cuáles son los macronutrientes que nosotros necesitamos para poder vivir? A ver, dime, Alex. En macronutrientes, los carbohidratos, profe. Ya, ¿quién más? Alex, otro macronutriente. Las proteínas. Perfecto. ¿Y alguien más? Jesús, un macronutriente más. Las grasas. Perfecto. Lípidos. Ya, y pongámosle más difícil a Juan. ¿Otro macronutriente más? ¿Ya no hay más? Los carbohidratos. Ya están los carbohidratos. ¿Cuál más? Le di difícil a... Proteínas, grasas y... Ya no hay más, o si hay más. Bueno, vamos a ir viendo. Tenemos los hidratos de carbono. ¿Cuál? Profe, los líquidos también puede ser. Los lípidos son las grasas. Ya. Ya, bueno, vamos a ver los 3 que ya me nombraron. Carbohidratos, que son papa, arroz, harina, ¿sí? Más o menos en pequeña definición. Los lípidos o grasas, que pueden ser grasas animales y también pueden ser grasas vegetales, ¿no? Las proteínas, que son carne, huevo y leche. Y los ácidos nucleicos, sí, que son los encargados de restablecer, sí, de una parte, podríamos decir, genética, sí, de esa parte microscópica, y que se las encuentra en varios, semillas, frutos secos, carnes y pescados. Bueno, ya cuando veamos los alimentos
cada uno y iremos definiendo para qué sirven y demás, pero eso lo haremos luego. ¿Listo? Entonces ahí tenemos la cadena, los macronutrientes o biomoléculas. ¿Por qué hablamos de moléculas ahorita? Porque estamos hablando de la célula y vamos a ver que la célula es, ¿qué es que habíamos hablado de la digestión? ¿Qué era la digestión? ¿Quién se acuerda? ¿Qué era la digestión? Ya hicieron las tareas, ya debe ser de memoria. El proceso de descomponer los alimentos en sustancias más pequeñas para que el cuerpo lo pueda absorber. Perfecto. O descomponer, ¿qué dice ahí arriba? Al lado de nutrientes. Biomoléculas. Biomoléculas. Claro, las moléculas. Entonces nosotros vamos a irnos refiriendo por moléculas. Ya vamos a hablar de biomoléculas, o sea, moléculas de la vida, ¿no? Bueno, tenemos rutas metabólicas de los carbohidratos. ¿Ustedes han oído las rutas metabólicas de los carbohidratos? Vamos a hablar sobre las rutas metabólicas de los carbohidratos. Quiere decir, ¿en qué se descomponen los carbohidratos y para qué nos van a servir? Bueno, tenemos la primera que es la glucólisis. Sí, ¿se da en dónde? Se da en la mitocondria. Sí, acordarás bien. La glucólisis se da en la mitocondria, que es la ruptura de la glucosa en forma, y que al final, la ruptura de la mitocondria y por varias reacciones químicas y enzimas, nos da una sustancia llamada piruvato. ¿Listo? Vamos a explicarlo así, muy simple, sin profundizar porque es largo. Entonces, ¿qué es la glucólisis? Es coger el azúcar, ¿no es cierto? O la glucosa, sí, y romper esta glucosa, porque la glucosa viene pegada de muchos azúcares, muchos. Entonces, ¿qué es lo que hace la glucólisis? Romper esa glucosa y con los cambios químicos que se transforma, se va a generar un piruvato. Sí. ¿Han oído del ciclo de Krebs? Sí, ya. Este piruvato va a entrar al ciclo de Krebs, sí. Y se va a transformar en otra sustancia, acetil-CoA, sí. Y al culminar el ciclo, se va a terminar en oxalacetato. Cuando se mezclan estos dos, cuando produce esto, se produce la respiración celular. Quiere decir que el ciclo de Krebs es un proceso, una ruta metabólica aeróbica. Sí, ya. Hasta ahí estamos un poco confundidos, pero vamos viendo. La otra ruta metabólica es el ciclo de Cori. Vamos a toparlos así rápidamente. Luego, si al final de esta semana me da tiempo, iremos explicando un poquito, poniendo un video de cada uno de estos ciclos para que ustedes lo vayan entendiendo mejor. Sí, este piruvato no llega al ciclo de Krebs, sino que se desvía a un ladito y se transforma en lactato. ¿Se han oído el lactato? ¿Alguien ha oído la producción de lactato en el cuerpo? Ya, cuando este lactato se produce muchas veces, muy seguido, se produce ácido láctico, ¿sí? Y si no se produce ácido láctico, vuelve a generar glucosa. ¿Listo? Eso es el ciclo de Cori. La gluconeogénesis, sí. Bueno, ¿qué es esto? Cuando esto, vea, los tres primeros pasos que se da la glucólisis, el ciclo de Krebs y el ciclo de Cori, se van a dar cuando nosotros ingerimos alimento, ¿sí? Cuando nosotros hemos ingerido alimento. Ahora, la gluconeogénesis se va a dar cuando nosotros hemos estado en ayunas. O sea, el cuerpo, ¿cómo genera energía si no ha comido? Porque hablamos de que comer o alimentarnos es para generar energía. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Coge el piruvato que tenía dentro y lo va a transformar de nuevo, se va a ir al hígado y a los músculos y cuando necesita lo va a transformar de nuevo en glucosa. Sí, por eso dice gluconeogénesis, que significa glucograsa, neo nuevo, y génesis, convertir un nuevo glucógeno. También tenemos el glucogénesis. Sí, este en cambio es cómo los carbohidratos se logran
acumular en el cuerpo. ¿Cómo se acumulan la glucosa en el cuerpo? Como glucógeno, ¿ya? Y se acumula, no sé si se acuerdan ustedes, con la ayuda de una enzima que produce el páncreas, que no es la insulina y que se llama glucagón, se llama esta enzima. ¿Qué es esta enzima? Ayudar a acumular en los músculos y en el hígado energía. Ahora, ¿quién me dice cuál es la diferencia entre glucógeno y glucosa? Estefanía, a ver, tú me podrías decir cuál es la diferencia entre glucógeno y glucosa. ¿O es lo mismo? ¿No? Ni idea, ya, no importa, no importa. Vamos a ver, otro compañero más. A ver, Alex, ¿qué me puedes decir tú? La diferencia entre glucógeno y glucosa. Lee y dice, es el proceso de almacenar glucosa en glucógeno. ¿Qué querrá decir? Almacena la glucógena en otra parte, como quien dice eso, dar referencia. Ya, yo voy a ir explicando un poquito, aunque sea con dibujos. ¿Qué quiere decir esto? Sí se ve el cuaderno, ¿no es cierto? Esta es una glucosa, esta es otra glucosa, esta es otra glucosa y esta es otra glucosa. ¿Sí se puede observar, chicos? Denme un segundo, voy a traer un esferito, denme 10 segundos. Listo, muchachos. Esto va a ser ahora mi pizarrón. Miren, esta es una glucosa, esta es otra glucosa, esta es otra glucosa y esta es otra glucosa. ¿Por qué voy a explicar esto? Para tener claro de qué se trata cuando hablemos de glucosa y glucógeno. Esta es glucosa. Ahora, la unión de todas las glucosas, miren, la unión de todas las glucosas, ¿sí se puede ver ahí, chicos? ¿Sí me pueden decir? Esta es la glucosa y este es el glucógeno. ¿Qué es el glucógeno? No es más que la unión de varias glucosas. ¿Y cómo se acumula en el cuerpo? Formando glucógeno. Entonces, la diferencia entre glucosa y glucógeno es que glucosa es una unidad y glucógeno serían muchas glucosas unidas, ¿sí? Entonces, el cuerpo hace eso. Ese es el proceso de los carbohidratos. Los carbohidratos sirven para producir energía en los primeros tres ciclos, que podemos decirlo así. En el siguiente, cuando no hay glucosa, el cuerpo convierte ese piruvato en glucosa. Cuando hay mucha glucosa que no se ha podido utilizar, lo almacena en glucógeno en el hígado y en los músculos. Ojo, no se almacena en ningún lado más. La glucosa, el glucógeno se va a acumular en el hígado y en los músculos. Y la glucólisis sería lo contrario. Sería cuando el cuerpo necesita glucosa, coge el glucógeno y lo parte. Cuando el cuerpo necesita glucógeno, hace lo contrario. Coge este grupo y lo divide porque no lo puede ocupar en grandes cantidades. Tiene que ocuparlo dividido. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde va a coger? ¿De dónde va a coger la glucosa, Javier, el cuerpo? Javier, ¿de dónde va a coger la glucosa? A ver, aquí me he preguntado, Jorge Villarreal, ¿de dónde va a coger el cuerpo la glucosa? Del glucógeno, profe. Ya, pero ¿de dónde? ¿Dónde está ese glucógeno? Del hígado y los músculos. Perfecto, del hígado y los músculos, pero... Se acumula en el hígado. Y se acumula en los músculos. Cuando yo necesito ese glucógeno, esa glucosa, cogemos de las dos reservas que hay, del músculo y del hígado. Pero del músculo solo lo va a ocupar para el músculo. Ojo, del músculo solo ocupa para el músculo. El músculo es egoísta, el músculo no regala glucógeno. Pero el hígado sí va
a descomponer esas células y las va a llevar a los órganos que se necesiten. ¿Listo? Puse un video, pero no sé qué pasó, no se me abre, pero les voy a pasar un videito también de cada cosa para estar un poco más claro. Eso pasa con el metabolismo de los carbohidratos. Los carbohidratos producen energía, sí, mediante primero rompiendo el glucógeno para dividir la glucosa, para dividirlo en pequeñas cantidades de glucosa. Luego lo convierte en otro compuesto y va al ciclo de Krebs para ocuparlo en la función anaeróbica. Cuando la función se vuelve aeróbica, cuando la función se vuelve anaeróbica, la ocupa en el ciclo de Cori, transformándolo en ácido láctico. ¿Se han oído del ácido láctico? Sí, profe. Ya, ¿qué es el ácido láctico? ¿Quién me puede decir qué es el ácido láctico? ¿O qué tienen de conocimientos del ácido láctico? Ya, ¿qué es el ácido láctico? No es más que la descomposición de los carbohidratos. Quiere decir que si usted escucha ácido láctico, va a venir proveniente de los carbohidratos y genera energía. Genera energía cuando el oxígeno es insuficiente. Cuando no se puede tener tanto oxígeno para ir al ciclo de Krebs, el cuerpo produce ácido láctico. Primero se transforma en lactato y luego se transforma en ácido láctico y luego vuelve a ser glucosa. ¿Listo? Y por último, veíamos que cuando estamos en ayuno, o sea, cuando el cuerpo no ha comido, sí, cuando el cuerpo no ha comido, teníamos tres tipos de función de los carbohidratos, de cómo se metabolizan. Sí, la primera es que cuando el cuerpo ha comido y no ha gastado los carbohidratos, se produce la glucogenólisis, que es, se produce la glucogénesis, que es acumular glucosa en glucógeno, ¿sí? Cuando ya tenemos acumulado ese glucógeno y no hemos comido, generalmente cuando hay ayuno, en la mañana, cuando nos levantamos o no hemos podido comer, el cuerpo tiene, los cuerpos puede sacar energía de los carbohidratos de dos maneras. La gluconeogénesis, transformando una sustancia que no es un glucógeno en glucógeno. Por eso decíamos que eran los cambios o reacciones químicas para poder cambiar la forma o sustancias en otras. ¿Listo? Y la glucogénesis, sí, que es la glucogenólisis, se me hace difícil estas palabras, es romper la glucosa, el glucógeno para podernos nosotros alimentarnos o poder cubrir nuestras necesidades de glucosa cuando estamos en ayuno. Entonces, hay procesos que se hacen cuando ingerimos alimentos y otros no. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a ver cómo se metabolizan los lípidos. Ya tenemos la idea más o menos clara, un poco confundida porque tendríamos que ver las reacciones químicas, pero más o menos cómo se metaboliza dentro de la célula y el cuerpo, cómo el cuerpo utiliza, en qué momento utiliza el carbohidrato. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto? No, vamos a ver. A ver, chicos. Yo quiero hacer preguntas porque yo sé que esta parte es un poco pesada. Juan Llanos, leyendo aquí nuestra pequeña diapositiva. ¿Qué es la glucólisis? Es la ruptura de la glucosa. Ya. ¿Qué es la glucosa? La glucosa es es el azúcar que hay en la sangre y es la única manera de nosotros producir energía, como glucosa. No hay otra sustancia que se pueda, bueno, sí hay una más o dos más, pero esta es la forma en que el cuerpo genera energía, como glucosa. ¿Sí? Ahora, en el ciclo de Krebs, ¿cuándo se utiliza esa glucosa, Edison? ¿Cuándo se? Utiliza el ciclo de Krebs ¿en qué momento
de un ejercicio se puede producir el ciclo de Krebs y consumir carbohidratos? No, el ciclo de Krebs es una actividad aeróbica. Recuerden, el ciclo de Krebs es una actividad aeróbica. Sí, porque mediante el oxígeno el piruvato se convierte en acetil C coenzima A. Entonces, cuando el ciclo de Krebs, que nosotros lo vamos a oír mucho después en nuestros entrenamientos, del ciclo de Krebs, que es una reacción bioquímica, es una reacción aeróbica. Sí, es una reacción aeróbica. El ciclo de Cori, María Augusta, ¿qué decíamos que era el ciclo de Cori? Que se convierte el piruvato a lactato y luego en glucosa. Ya, ¿y en qué momento del ejercicio nosotros podríamos decir que ocupamos necesitamos que ese carbohidrato vaya al ciclo de Cori? No me acuerdo, profe. ¿Quién me dice cuándo producimos ácido láctico? Cuando hacemos carreras, anaeróbico. Anaeróbico. Ya, cuando yo digo lactato o ácido láctico, digo anaeróbico. Y quiero decir que el ciclo de Cori es una ruta metabólica anaeróbica. ¿Listo? Fuera de estudiar si sabemos qué reacciones químicas hay o no, sabemos que el ciclo de Cori es una reacción o una ruta metabólica anaeróbica. ¿Listo? Fabricio Rivera. ¿Cuándo se produce la glucogénesis? Cuando almacenamos glucosa y se forman los glucógenos El para glucógeno. producir grasa o acumular tal vez. Ajá, correcto, estás perfecto. Eso quiere decir que cuando yo no hice ejercicio y me pegué la pizza y fui a dormir, en ese momento yo voy a acumular glucógeno, ¿no es cierto? Entonces, ahí se produce esa parte metabólica de los carbohidratos. A ver, Juanito, ¿cuándo se produce la glucogenólisis? ¿Sí está de ahí, Juanito? David Toaz, ¿cuándo se produce la glucogenólisis? ¿Sí se me escucha, chicos? ¿O Sí, se me fue? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Bueno, ¿cuándo se produce la glucogenólisis? Cuando el cuerpo que tiene sus reservas de glucógeno necesita ocupar. ¿Listo? Y la última sería la gluconeogénesis, que sería que cuando no hay reservas suficientes de glucosa, el cuerpo transforma otra sustancia en glucosa. El metabolismo de los lípidos. ¿Ya? Bueno, este es un poquito más corto. ¿Sí? Tenemos tres. La lipólisis, todos hacen este tipo de ruptura. Romper los carbohidratos o romper las grasas, ¿sí? Entonces aquí hay que los lípidos, los triacilgliceroles, sí, esa es son las gotas de grasa. Estas gotas de grasa se van a dividir en 3 ácidos y un glicerol, sí, y van a ir al hígado. Este glicerol se va a convertir luego en glucosa y se va a ocupar como energía. Pero estos 3 ácidos grasos van a tener que oxidarse. Sí. Van a tener que tener oxígeno y oxidarse para poder producir energía. ¿Ya? La glucogénesis, sí, como ustedes lo ven aquí, activa los ácidos grasos en el citoplasma, sí, y producen 2 ATPs. Es el paso antes de la oxidación. Aquí hay la beta oxidación, sí, que sería ya la transformación de acetilcoenzima A. Si ven este acetilcoenzima A, chicos, ya vamos a ver luego. Los carbohidratos y los lípidos también se transforman en acetilcoenzima A. Ya vamos a ver por qué. ¿Sí? Esto sufre en la mitocondria. ¿Sí?
y se une al ciclo de Krebs. ¿Qué decíamos que era el ciclo de Krebs, chicos? ¿Era una reacción que aeróbica o anaeróbica? Aeróbica. Ya, Aeróbica. entonces, perfecto. ¿Y por qué se da en la mitocondria este ciclo de Krebs y no se da en el citoplasma? ¿Por qué? Creo que es porque la mitocondria es la que también da un poco de energía al momento de realizarlo. Sí, y la otra circunstancia es que la mitocondria tiene el 95% del oxígeno o el 90% del oxígeno de la célula. Entonces quiere decir que obligadamente para hacer una acción de oxidación o que se necesite oxígeno o aeróbica, se va a hacer ¿en dónde? Gema, ¿en dónde se va a hacer? ¿En qué parte de la célula? Perdón, profe, es que estoy en la calle todavía. Ya. Mire, profe. Ya, entonces déjeme preguntar a alguien más, déjeme preguntar, tranquila. A ver, Ismael Cobo, ¿dónde se va a producir, en qué parte de la célula se va a producir el ciclo de Krebs? Verán que está escrito ahí, chicos. En la mitocondria. ¿Por qué razón? Porque es donde hay más oxígeno de la célula. Ahí se va a hacer la actividad. ¿Listo? Y se va a formar el ATP. ¿Listo? Entonces, recuerden que se tiene que formar estas dos sustancias, tanto las grasas como los carbohidratos, en acetilcoenzima A. ¿Listo? Entonces vamos a ver ahora la ruta metabólica de las proteínas. Sí, la transformación es una reacción química que se transfiere un grupo de aminos a una cetoácido para formar nuevos aminoácidos. En las proteínas también tenemos una mezcla de sustancias, un amino, sí, y un ácido. Sí, aquí dice que la reacción química, sí, que transfiere un grupo de aminos, sí, a otro ácido para formar nuevas proteínas, sí, un amino y un ácido. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en esta parte no hay mucha confusión. En la transmisión, en la transaminación, es pasar un amino, sí, a un acetoácido para poder formar otra proteína. ¿Listo? O sea, se mezclan entre ellos, ¿no? Y la otra parte de la ruta metabólica de las proteínas, sí, sería la diseminación oxidativa. Esto, en cambio, se utiliza para descomponer los aminoácidos y obtener energía. O sea, quiere decir que el primer paso es dividir los aminoácidos y hacer otros. Y luego, cuando ya están divididos, separarlos para producir la energía. ¿Listo? Entonces, aquí vemos en este gráfico, chicos, un poquito cómo va la ruta. Sí, aquí están los carbohidratos que se van a dividir en monosacáridos o glucosa, los lípidos que se van a hacer ácidos grasos y glicerol, y las proteínas que van a dividirse en aminoácidos. Y en este catabolismo, en esta destrucción, sí, se va a formar siempre de los tres productos. Es inevitable, tienen que formarse acetilcoenzima A y entrar al ciclo de Krebs para producir energía. Y en esta energía, en esta elevación de temperatura, se va a producir CO2, ¿no es cierto? Y agua, que era lo que habíamos hablado de lo que es la energía. Sí, que es una caloría. Es subir la temperatura de una molécula de agua, ¿sí? Y producir CO2. Entonces va a haber los residuos de CO2. ¿Listo? Ahora vamos a ver un poquito. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta, por favor? Profe, ¿puede regresar un poquito al cuadro, porfa? Ahí.
Sí, un ratito ya estaba acabando de copiar, gracias. Ya, entonces ahí sí se dan cuenta que este acetil sea coenzima, que CO, que significa coenzima A, es como un cambio, una transformación que hace nuestro cuerpo con los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. O sea, cualquiera que quiera producir energía en nuestro cuerpo tiene que convertirse en esta sustancia, sí, para poder producir energía en el ciclo de Krebs, que es una reacción aeróbica. Sí. Entonces, ¿por qué habíamos hablado tanto de este proceso de los carbohidratos y de las proteínas? Ya, Era profe, para, gracias. era para llegar a una conclusión. Sí, era para llegar a una conclusión. Que todas las descomposiciones que podamos obtener de los carbohidratos, lípidos y proteínas deben llegar a un solo conducto. Es como un embudo que el cuerpo hace. En donde ahora, claro, vamos a hacer la siguiente pregunta, muchachos. Si yo quiero quemar la grasa, o sea, los ácidos grasos, ¿qué ejercicio deberé hacer? Si yo quiero producir un ejercicio aeróbico, ¿qué ruta debo tomar? ¿Ah? ¿Quién me puede decir? Si yo quiero quemar ácidos grasos, ¿qué ciclo debo llegar? Porque había... Ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs. Ya. Y si yo quiero, con los carbohidratos, producir ácido láctico para muscular o ganar musculatura, ¿a qué ciclo deberé ir? ¿Deberé ir al ciclo de Krebs? De Cori. De Cori. Correcto, o sea, fuera de que sepamos cómo funciona, porque esta explicación de qué es el ciclo de Krebs y qué es el ciclo de Cori, qué es la reacción química de la degradación de los carbohidratos, para poderla entender había que verla desde una manera bioquímica. Sí, y es un poco compleja, un poco confusa. Bueno, no tan confusa, yo creo que se darían cuenta. Pero lo que más nos sirve, más que saber qué enzima convierte tal sustancia en cuál, qué otra enzima convierte tal sustancia en cuál, que si se transformó en piruvato para luego formarse el acetilcoenzima A. Fuera de eso, nosotros debemos, como entrenadores, saber cómo se degradan cada uno y a qué llegan y qué tipo de ejercicio es el que yo voy a hacer. O sea, ¿en dónde encaja en el ejercicio esto? Sí, entonces, ahorita ya encajamos en dos cosas. En que el ciclo de Krebs, sí, es un ejercicio aeróbico en donde ¿qué se va a quemar? Los lípidos. Ya, la grasa. La grasa. Yo le pregunto una cosa. Para hacer un ejercicio anaeróbico, ¿podré coger las grasas y los aminoácidos o las proteínas para irme al ciclo de Cori? ¿Yo podré irme para allá? ¿Sí o no? ¿Quién dice sí y quién dice no? Yo podré coger los ácidos grasos y los aminoácidos para irme por la vía anaeróbica. ¿Quién dice sí? No importa si se equivocan, porque aquí estamos para aclararnos nuestras dudas, para poderlas... Dime. Yo creo que no, profe, porque para el ciclo ¿cuál es la? De Cori. Claro, porque el ciclo de Cori necesitamos que se queme rápido, pero como en el otro no necesitamos muy rápido. Ya, pero yo digo, se podrá utilizar para irme al ciclo de Cori, ¿no es cierto? Porque el ciclo de Cori sería una acción rápida, ¿no es cierto? ¿Qué es un ejercicio anaeróbico? ¿Quién me explica en breve rasgos? Necesita oxígeno para... Ya, que trabaja sin presencia de oxígeno. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que no respiremos. Quiere decir que no utilizamos como materia prima el oxígeno para poder hacer esa energía, ¿no es cierto? Para producir ese cambio metabólico. Entonces,
¿Qué más me puede decir? ¿Qué más interviene en la parte anaeróbica? Aparte de que no se trabaja en presencia de oxígeno. ¿Qué más podemos decir del ejercicio anaeróbico? ¿Cuál sería otro punto para saber que eso es un ejercicio anaeróbico? Producción de ácido láctico. Producción de ácido láctico también, pero eso ya sería un resultado, ¿no es cierto? Ya, ¿y de dónde provienen los ácidos lácticos? Del lactato. ¿Y el lactato de dónde proviene? Del ciclo de Cori. Ya, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo coger un cuadernito y anotar que primero, para producir ácido láctico yo debo saber qué es la descomposición de los carbohidratos. Solo los carbohidratos me pueden dar ácido láctico. ¿Listo? En consecuencia, ¿qué necesito yo para entrar al ciclo de Cori? Ácidos grasos, aminoácidos. ¿Podré utilizar eso como materia prima? Sí, porque eso es para llegar al ciclo de Cori, entonces sí podemos utilizarlo. ¿Quién más me dice que sí? Alcen la mano. Prendan sus cámaras, chicos, para poderles ver. A ver. Yo diría que solo se podría utilizar los carbohidratos. No sé, en mi opinión, no sé. ¿Quién me dijo eso? Yo, perdón si estoy mal. No, a ver, ¿quién? Ismael, Dime. Ismael. 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 ¿Y a quién Sí. más apoya a Ismael? Dígame, hagamos un poco más interesante esta clase para yo poder saber Yo si también digo ustedes... lo mismo, profe. Ya. ¿Quién más? Dos. Los carbohidratos forman el lactato. Perfecto. Y entonces vamos a decir una cosa. Si los carbohidratos, solo los carbohidratos pueden formarse en ácido láctico o en lactato, quiere decir que para el ciclo de Cori yo, mi única moléculas que puedo ocupar son los carbohidratos, que son los únicos que se transforman en ácido láctico. Y otra pequeña cosa que quiero apuntar referente a la actividad anaeróbica, que es una actividad menor a 3 minutos. ¿Listo? De 0 minutos a menos de 3 minutos. Pasados los 3 minutos, la actividad ya se vuelve aeróbica. ¿Listo? Ahora, si yo quiero hacer una actividad aeróbica, ¿qué materia prima obtendré? ¿Cuál será mi materia prima? ¿Qué alimento voy, de los 3 que tenemos, cuáles voy a coger para realizar mi actividad aeróbica? Lípidos y carbohidratos. Sí, los carbohidratos en algún momento pueden transformarse en grasa, sí, porque tienen esa capacidad, y también utilizarlas en el ciclo de Krebs para hacerlas. Y también las proteínas, aunque las proteínas tienen otra función, pero cuando ya no hay ni carbohidratos ni lípidos, el cuerpo cogerá proteínas para generar energía. ¿Qué quiere decir eso? Que nos comeremos nuestros propios músculos. ¿Se han oído eso? Sí. Que el cuerpo se come los propios músculos. ¿Cuándo pasa eso? Cuando ya no hay ni lípidos ni carbohidratos que nos den energía, el cuerpo va a transformar en ácido acetil coenzima A y lo va a transformar y va a entrar al ciclo de Krebs para poder producir energía. ¿Sí? Ya. Bueno, hasta ahí. ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? Sí, algo. Ya, a ver, díganme, ¿alguna inquietud? No entendí por qué en la parte aeróbica no puedo coger los carbohidratos. ¿Por qué no puedo coger los lípidos en la parte anaeróbica? Sí. Porque ¿qué es la ruta metabólica de las proteínas? Yo Y de solo los... necesito carbohidratos, por eso no puedo coger los lípidos. ¿Por qué no puedo coger los carbohidratos, los lípidos para hacer una actividad anaeróbica? Porque solo los carbohidratos nos pueden dar ácido láctico. ¿Qué es el ácido láctico? Es una sustancia que nos genera fuerza. Sí, nos da energía por pequeños 5 o 8 segundos, máximo 10 segundos. Sí, muy rápido. Es la última repetición cuando estoy haciendo pesas. Ya no avanzo, dame la última y hago la última repetición haciendo ejercicios de fuerza. Y ahí se produce el ácido láctico. Pero solo lo puedo producir a través de los carbohidratos, porque es la descomposición. De los demás no puedo. Sí. Ahora, una pregunta.
que está relacionado, saliéndome un poquito del tema, pero que está relacionado. Si yo hago abdominales, ¿quemaré la grasa abdominal? No. No. Creo que no. No, No. sí. No, no. No. A ver, Erickson dice que no. Marlon, ¿qué dices tú? Al músculo le estaría forzando más que al... No se quema la grasa abdominal, porque es un ejercicio anaeróbico, se podría decir, los abdominales. ¿Qué decíamos que es un ejercicio anaeróbico? ¿Que dura cuánto? Ejercicio aeróbico, profe. Minutos. Hasta menos de 3. De 3 minutos. Es un ejercicio aeróbico. ¿El abdominal es un ejercicio aeróbico o anaeróbico? Anaeróbico, porque no dura más de 3 minutos. Perfecto, y no hacemos 3 minutos, no hacemos, si les digo hagan 30 segundos es mucho. Las pruebas físicas de los policías duran 60 segundos de abdominales, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Ya, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo tengo un ejercicio que sé que cuando hago ejercicios de fuerza ocupo carbohidratos, al que yo entreno o al del gimnasio, yo le puedo decir que para bajar la barriga haga abdominales. No tengo que mandar a hacer cardio. No. Primero toca hacer un ejercicio, o sea, trabajo de cardio para poder luego trabajar el músculo del abdominal. Perfecto, ¿no es cierto? Entonces, esa conclusión, ¿de qué nos viene? De los ciclos. De las rutas metabólicas, ¿no es cierto? Correcto, porque ustedes tienen que ir asociando las rutas metabólicas, cómo la célula, qué es lo que gasta, sí, para yo poder decir, porque entonces yo veo en la televisión que estamos haciendo abdominales con el, no sé cómo, ABC, Wader, no sé qué, yo qué sé, estas máquinas que, ¿no es cierto? Y dicen 5 minutos, 10, y presentan a una chica, pero un bombón, y un hombre, pero también otro bombón, con abdominales, y yo compro la máquina. Y nada. Y no pasa nada, ¿no es cierto? Solo al momento de realizar el ejercicio se fortalecen los músculos de los abdominales, nada más. Correcto. Entonces yo quiero decir que puedo ser un gordito con buenas abdominales, ¿sí o no? Con abdominales fuertes, pero mi barriga sigue ahí. ¿De dónde voy a sacar esto? ¿De dónde saco mi explicación? Es de las rutas metabólicas de las proteínas, grasas y... Sí. Listo. Ahora, si yo quiero, ¿no es cierto? Generar... Ahora, yo les pregunto una cosa. Ustedes mandan a hacer cardio a sus muchachos, ¿no es cierto? Porque esa es la forma en que yo digo, voy a hacer cardio. ¿A qué momento el muchacho quema las grasas? Al momento de comenzar ya me subo a la bicicleta y comienzo a quemar grasa. ¿Así funciona? No, a los 30, 40 minutos. 40 minutos. Ya. ¿Por qué? O mejor dicho, ¿qué se quemará primero antes de las grasas? Las energías. Los carbohidratos. Las calorías. Ojo, todos tienen calorías. Carbohidratos. ¿Qué decíamos que era la caloría? Regresemos al principio, al inicio de la clase. ¿Qué decíamos que era la caloría? El agua y el Subir oxígeno. la temperatura. ¿Pero qué era la caloría en sí? ¿Qué nos decía la caloría? ¿Qué era? ¿Una medida de qué era? ¿Qué nos medía la caloría? La temperatura. No la temperatura. La caloría es la explicación de que sube la temperatura 1 gramo de agua y eso. Ajá. Pero un grado centígrado, 1 gramo de agua. Eso es lo que es la explicación. ¿Pero qué era la caloría? ¿Qué medía la caloría? La medición no era... Kilocaloría, una Las unidad. calorías. La kilocaloría es la unidad, como decir el centímetro. Si yo digo el centímetro, ¿qué mido con el centímetro? Distancias, ¿no es cierto? Si digo gramos, mido peso, ¿no es cierto? Con la caloría, ¿qué mido? Grasa. Porque si ustedes no me responden eso, cuando venga el profe me va a poner 0 a mí. ¿Qué medían ustedes con la caloría? ¿Va a jalarle las orejas a todos? Los kilos. ¿Qué? Los kilos. No, kilo es una referencia, pero kilocaloría, ¿qué mide? Ya se olvidó. Yo creo que es el cansancio de la tarde. El ATP. El ATP es la medida de energía de la célula. El ATP es una moneda de energía.
La No. cantidad de energía sería, profe. ¿Cómo? La cantidad de energía. Perfecto. Nosotros con la caloría medimos cuánta energía gastamos. Si dije gasté 300 calorías, son 300 unidades de energía que gasté. Pero si yo digo, sí, que los carbohidratos y los lípidos y las proteínas nos producen energía, se medirán todas en kilocalorías. Si los carbohidratos nos proveen de energía, si los lípidos nos proveen de energía, si las proteínas nos proveen de energía, ¿todas se miden en kilocalorías? ¿Sí o no? No duden tanto, ¿sí o no? Sí. Sí. Ya, correcto, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo digo, ¿no es cierto? ¿En qué momento a mi entrenado, a mi deportista, ¿no es cierto? Yo voy a hacerle quemar grasa. Me dicen que después de los 30 minutos, ¿no es cierto? ¿Cuáles serán las primeras, de dónde cogeré la primera cantidad de energía? ¿De dónde? De los carbohidratos. De los, perfecto, porque el glucógeno que se produce primero de los carbohidratos entra al ciclo de Krebs. Y cuando ya el ciclo de Krebs se acabó los carbohidratos, ¿de dónde va a coger la grasa? La energía de los lípidos. De la energía de los lípidos, ¿no es cierto? Entonces, como sabemos que los carbohidratos van a accionarse durante unos 10 o 15 minutos máximo, pasados los 20 minutos, que ya sería una actividad aeróbica, van a entrar las grasas a producir. Y ahí nos vamos recién, o ahí vamos recién a quemar esa grasa en el ciclo de Krebs. Entonces, estando claros, bueno, también cuando ya no tenemos nada, ni grasa, ni carbohidratos, ¿de dónde cogerá esa energía el cuerpo? De los músculos. Proteínas. Claro, entonces eso quiere decir de las proteínas, ¿no es cierto? Va a coger la proteína que encuentre y en vez de que vaya al músculo o del propio músculo va a sacar esa proteína, esos aminoácidos y los va a convertir en coenzima A y la va a ocupar como energía. ¿Sí? Entonces el proceso va a ser primero consumir energía de los carbohidratos, se acaban los carbohidratos, comienzan a consumirse los lípidos y al final si ya no hay nada, las proteínas. Ustedes saben, me voy a salir un poquito, ustedes saben qué pasa cuando alguien queda ya 6 semanas, un mes, 2 meses sin comer. ¿Por qué el cuerpo se muere? Porque se empieza a comer a sí mismo. Exacto, como ya no hay grasas, ¿no es cierto? Como ya no hay carbohidratos, porque carbohidratos se acaba rápido, en el ejercicio, cuando uno hace ejercicio máximo aguanta 30 minutos, y cuando uno está en estado de reposo, o sea, como ahorita, a las 2 horas ya no hay carbohidratos, por eso el cuerpo le da hambre y comienza a pedir más energía, el cuerpo comienza a comerse a sí mismo. Y primero, ¿qué hace? Baja el metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? El proceso en el cual las moléculas grandes se vuelven pequeñas. Ya. ¿Y cuál es el metabolismo? ¿En qué se divide el metabolismo? En anabolismo y en catabolismo, ¿no es cierto? Quiere decir destruir alimento para poderlo, o hacer moléculas más pequeñas para poderlas consumir. Y también al momento de consumir también gasto. Entonces, quiere decir que bajo el metabolismo, quiere decir que bajo tanto la asimilación como la destrucción de mi cuerpo. Entonces el cuerpo comienza a gastarse menos. Quiere decir que cuando alguien se perdió, no sé, un mes, está perdido y no ha tenido que comer, lo que primero pasa es que no crecen las uñas y no crece el cabello. El cuerpo detiene ese crecimiento, no gasten energía en eso. Baja el metabolismo, él no va a gastar en energía en eso. Y luego comienza a comerse los músculos, ¿no es cierto? Para poder tener energía de las proteínas. Pero una pregunta, ¿el corazón es un músculo? Sí. Sí, ¿no es cierto? Entonces el cuerpo al final se comerá su propio corazón y se infartará. Eso es lo que pasa cuando yo no como. Cuando alguien
Ay, se está muriendo de hambre, pobrecitos los africanos, pero ¿qué pasará? ¿Qué pasa? Ya sabemos. Su cuerpo se está comiendo a sí mismo hasta cuando se come el corazón y le da un infarto y ya no puede comer más. ¿Listo? O sea, ¿y qué hace el cuerpo cuando no come? Comienza a coger de los carbohidratos, ¿no es cierto? Primero del glucógeno, de los músculos. Comienza a coger de las reservas. No hay reservas, coge de las grasas. No hay grasa, coge de los músculos las proteínas y al finalmente muere. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a, ya les voy a mandar las diapositivas. Lean un poquito esto. Les voy a mandar unos videos sobre explicaciones pequeñas de 10, 15 minutos de qué es el ciclo de Krebs, de qué es el ciclo de Cori. Sí, les voy a mandar un poquito para que le echen una ojeadita. Y la próxima clase, ustedes me van a hacer preguntas de esto. Profe, yo tengo una pregunta ahorita. A ver. O sea, que las personas, que la mayoría de gente que sale a trotar en la mañana, media hora, nunca va a bajar de peso y por eso así corran todos los días de la semana, media hora van a seguir teniendo la misma grasa porque solo están gastando carbohidratos. Claro, gastan poca cantidad de grasa. Ahora, ¿qué pasa? Yo les pregunto a ustedes, ya que ya me hizo esa pregunta. ¿Qué pasa si salgo a correr y comienzo a correr como un loco? A 1000 por hora. ¿Será eso un ejercicio cardiovascular o aeróbico? No, porque empieza No. como anaeróbico. Porque empieza como anaeróbico, ¿no es cierto? ¿Por qué empieza como anaeróbico? ¿Quién me puede decir? A ver. Porque ella entraría por la presencia de oxígeno si lo hace a máxima velocidad. Perfecto. ¿Y a qué intensidad debería ir para que sea aeróbico? ¿A qué porcentaje? A una intensidad moderada. Ya, pero dígame el porcentaje. Dígame el umbral aeróbico que usted debe hacer. Porque hay un umbral aeróbico. ¿Quién sabe? Responda, rapidito. Cualquiera, no importa. Al 80%, profe. El 80% es anaeróbico. No, al 70%, al 60-70%. Al 60 y el 70%. El 75 ya es un estado mixto y el 80 ya es anaeróbico y a menos de 60 no se producen cambios fisiológicos. ¿Ya? Luego hablaremos un poquito de cómo medir esto si quieren, una pequeña fórmula que aunque ya les dan de verdad o de pronto y si no, pues les compartiré la fórmula para saber cuándo estoy haciendo un ejercicio aeróbico, anaeróbico, sí. Entonces, si yo hago a mi 60% estoy haciendo un ejercicio aeróbico, pero si hice solo media hora, quiere decir que de pronto 15 minutos hice de quemé grasa, comí muy poca grasa. Necesito entre 30 y 40 o una hora de ejercicio. ¿Sí? ¿Está claro eso? Hasta ahí estamos claros. Ya, ¿quién más tiene alguna otra pregunta más? Ya. Para hacer un pequeño resumen, hoy hemos visto las rutas metabólicas de los carbohidratos, proteínas y grasas en relación, ¿no es cierto? En relación a cómo se produce el metabolismo en la célula, ¿no es cierto? Cómo las células están transformando los alimentos en monosacáridos, en ácidos grasos, en aminoácidos, y los ocupan en los procesos, sí, como el ciclo de Krebs, el ciclo de Cori, la beta oxidación, sí, y la división de la transaminación de las proteínas. Estos son los procesos que sufre cada alimento para llegar a la célula y poderla convertir en energía. Lean esto, ya les va a mandar los videos de una noche y les mando también un poco más de diapositivas que nos faltan ver para las siguientes clases, en donde hablaremos ya del metabolismo, pero refiriéndonos como deportistas, cómo se produce el metabolismo ya en el cuerpo en sí. ¿Listo? Entonces, nos vemos el día miércoles, muchachos, ¿sí? Si es que se les surge una pregunta o no, ya la veremos en la próxima clase, haremos un recuento, yo iré haciendo preguntas, que ustedes vayan memorizándose un poquito, qué es el citoplasma, qué es la mitocondria, qué es aeróbico, qué es anaeróbico, de dónde puedo coger, de qué tipo de alimento yo cojo para hacer un ejercicio anaeróbico, o qué sustancia se quema en el anaeróbico, qué sustancia se quema en el aeróbico, sí.
y todavía nos falta ver el anaeróbico al láctico. Sí, pero eso ya lo iremos viendo en las siguientes clases. Listo, hemos hablado solo del aeróbico y el anaeróbico. No hemos hablado todavía del anaeróbico al láctico, pero eso ya va a ser en la siguiente clase. Profe, una preguntita. Sí, dime. Es en tema a los deberes. En la semana 2 de esta que realicemos un cuestionario. ¿Cuántas preguntas debemos de realizar ahí? Yo creo que por lo menos para hacer como en la escuelita, por lo menos unas 20 preguntas. Ya, Sí, profe. por lo menos unas 20. Ahora, me gustaría que hagan por lo menos, me gustaría que hagan unas 30 preguntas. Sí, por lo menos 20, ya, pero si están 20 estaría bien, pero si hacen 30 o más, sería mejor, porque la idea es que ustedes hagan las preguntas del cuestionario de lo que ustedes mismos se preguntarían a sí mismos, o de lo que ustedes mismos quisieran saber de eso. ¿Listo? Para nosotros ir de las rutas metabólicas hemos hablado así en general, solo en general, y lo que vamos a poner de las preguntas de ahí, si hacemos un cuestionario, es en general. Sí, ¿qué es el ciclo de Krebs? Que es una ruta metabólica anaeróbica, ¿no es cierto? Aeróbica. ¿Qué es el ciclo de Cori? Una ruta metabólica, qué sé yo, anaeróbica. ¿Qué tipos de sustratos se les llama a los alimentos cuando ya se ocupa para algo? ¿Cuál es el sustrato de la actividad anaeróbica? El sustrato es el carbohidrato, ¿no es cierto? ¿Cuál es el sustrato de la vía aeróbica? Los lípidos y las proteínas. ¿Listo? Entonces, en base a eso yo hago mis preguntas y ya está bien. Pero con 20 estarían bien. ¿Listo? No hagan más. Hagan 20 preguntas de la tarea. ¿Alguna otra pregunta de las tareas, chicos? Otra cosa antes de ya irnos. Recuerden leer bien el pedido de la tarea. En la primera tarea les pedí la anatomía y me mandan un cuestionario poniéndome el bolo alimenticio. Eso no es parte de la anatomía, eso es parte del sistema digestivo, de cómo se produce. Traten de leer bien, porque estoy mandando deberes realmente no tan difíciles para que saquen una buena nota y para que tomen en cuenta lo que se está pidiendo en las tareas. Nada más, muchachos. Profe, ¿será que le puedo enviar esa tarea por su correo para poder igualarme? No hay problema, pero de ley nos toca subir a la plataforma. Mírale si le puedes subir a la plataforma y yo te califico. ¿Listo? ¿Cómo dijo? ¿Sobre qué era que dijo? ¿Me puede repetir, por favor? La primera creo que era un cuestionario sobre la anatomía del aparato digestivo, si no me equivoco. El cuestionario, el mapa conceptual y el ensayo, profe. Ya, el mapa... El glosario, perdón. Sí, el glosario, el ensayo y el mapa. Ya, el mapa conceptual era sobre cómo funcionaba el orden del aparato digestivo. Comienza por la boca, va hacia el esófago, va hacia la faringe, pasa al esófago, al estómago. Ese era el mapa conceptual, hacer un mapa conceptual de cómo se produce la digestión. ¿Listo? De cómo funcionan los órganos en el aparato digestivo, qué función cumple la boca y cuál va primero, ¿no? Es eso. Y en el tercer trabajo, el tercer deber era hacer un ensayo sobre alguna, ¿cómo era? Alguna enfermedad gastrointestinal, ¿no es cierto? Algún trastorno, sobre los trastornos gastrointestinales, como la gastritis, la esofagitis, el colon irritable, ¿sí? Tú escoges uno de esas enfermedades y haces un ensayo. ¿Listo? Puedes ver en el internet las partes del ensayo y lo que quiero es algo concreto. Pasa por esto. No hay números de palabras, ¿verdad? No hay números de palabras. La idea no es el número de palabras, sino la conceptualización. O sea, que me explique en breves rasgos y llegue a una conclusión. Podría decirle 100.000 palabras, pero no tendría sentido. La idea es tener una síntesis de las cosas. Sí. Ya, profe. Nada. Muchas gracias. Ya. ¿Algo más, chicos? ¿Alguna pregunta más sobre tareas o algo? No. Ya, si es que tienen alguna cosa, yo les pasé mi número la vez anterior, ¿sí? Y la próxima clase les puedo pasar de nuevo el número si desean, antes de que hagan la tarea, si hay alguna confusión, para que por una confusión no saquen una mala nota. Nada más, chicos. ¿Listo? Una buena noche a todos. Nos vemos el día miércoles. Gracias, profe. Gracias, profe. Okay. El miércoles, profe.
Hasta el miércoles. Ya nos vamos. La fotito, ya no nos tomamos la fotito. Ya nos olvidamos, pero no importa. La próxima clase hago con doble sonrisa para tomar la asistencia. ¿Listo? Chao chicos, una buena noche. Muchas gracias. Hasta luego.